la selección de contribuyentes debemos recurrir al uso de una herramienta que es la inteligencia fiscal, quienes van a identificar aquellos contribuyentes que presenten mayores indicios de evasión u omisión en el pago de impuestos, y se va a determinar el alcance, los periodos, la intensidad del trabajo de fiscalización. El desarrollo de la fiscalización está compuesta por todas las actuaciones que realiza el fiscalizador desde el inicio de la fiscalización, el requerimiento de documentación e información, el análisis, la elaboración de los papeles de trabajo, la obtención de evidencias y para poder concluir con la emisión del informe, ¿sí? En esta etapa del desarrollo de la fiscalización se ejerce la facultad de investigación y fiscalización. Posteriormente se procede con la comunicación de observaciones, las cuales deben estar debidamente sustentadas. Posteriormente, el contribuyente presentará sus descargos donde tiene un plazo de 30 días. Estos descargos deben estar respaldados con documentos y el fiscalizador tiene la obligación de revisar dichos descargos y la documentación que respalde el mismo. Y de la misma forma tendrá que elaborar sus papeles de trabajo de la misma forma que en el proceso de la fiscalización. Posteriormente se procede con la determinación de los adeudos tributarios, que es la instancia final, en la que se da a conocer al contribuyente los adeudos tributarios determinados por la administración tributaria. Cuando hablamos de la determinación, estamos indicando sobre la existencia de tributos que no han sido pagados y se va a proceder a notificar con la resolución determinativa, donde este documento posteriormente podrá ser recurrida de acuerdo a la normativa establecida en la legislación de cada país. O sea, este procedimiento se va a ver en los diferentes países y de la misma forma el procedimiento de la impugnación. Luego hemos pasado a ver el análisis del contexto externo, que contempla las actividades económicas y las características de los contribuyentes, el apoyo político a las administraciones tributarias, el marco legal, las variables externas relacionadas con el proceso de la globalización de la economía, que va a presentar mayor dificultad en las acciones de fiscalización, y se va a requerir de recursos humanos altamente capacitados, así como convenios de cooperación en intercambio de información. Entre estas variables del contexto externo se vio también el desarrollo institucional de otras entidades vinculadas con el proceso de la fiscalización, el concurso del Poder Judicial, Poder Ejecutivo, de la AIT, la Fiscalía, la Policía y otras que generan información necesaria para el proceso de fiscalización, ¿sí? Entonces, estas entidades que están vinculadas en el desarrollo adecuado de las acciones de fiscalización y control, limitando de forma considerable la injerencia política. Luego pasamos a ver el análisis del contexto interno y ahí vimos los recursos humanos y hemos indicado que los recursos humanos en esta institución se constituye en el patrimonio valioso por el alto nivel técnico que adquieren en el desarrollo de sus funciones.
Luego tenemos los recursos financieros e infraestructura que facilite el ejercicio de la actividad de recaudación y fiscalización. Las normas y procedimientos de la misma forma que deben facilitar y dar transparencia, los cuales deben ser evaluados en forma periódica. Luego vimos el control de gestión. Para que se tenga un efectivo control de gestión, se tiene como principal instrumento para lograr el control y seguimiento de las tareas de fiscalización. Y aquí nos referimos al sistema de fiscalización, ya que es necesario hacer este seguimiento con relación al tiempo que le lleva el desarrollar el trabajo de fiscalización. Luego tenemos el diseño de las estrategias de fiscalización. Hemos indicado que deben ser compatibles con el marco estratégico de la institución y se tiene que encontrar respuesta a 3 preguntas. La primera, ¿a qué contribuyentes se va a fiscalizar? ¿Y qué tipo la segunda pregunta, qué tipo de proceso de fiscalización serán aplicados? Y la tercera pregunta, ¿qué recursos mínimos son los requeridos? De donde pasamos a ver, a responder la primera pregunta, ¿a qué contribuyentes se va a fiscalizar? Para esto, la selección del universo de contribuyentes sujetos a fiscalización, ¿no? Para entender este punto, primero debemos ver qué se entiende por sensación de riesgo. Hemos indicado que la sensación de riesgo es la percepción que tiene el contribuyente de que la administración tributaria detecte, demuestre, sancione y tenga la capacidad de forzar el cumplimiento de las obligaciones tributarias que no hayan sido declaradas. De donde hay que tomar en cuenta este principio y se resume que a mayor riesgo va a haber un mejor cumplimiento tributario, el cual se va a construir mediante la aplicación de las acciones de fiscalización, donde estas acciones de fiscalización deben ser constantes y sostenibles en el tiempo. Entonces, para proceder a seleccionar a los contribuyentes, debemos, o sea, quien se va a encargar de este procedimiento es el Departamento de Inteligencia Fiscal, ¿sí? Y se refiere al procesamiento de la información para identificar a los contribuyentes con mayores indicios de incumplimiento tributario, en función de criterios o parámetros de riesgo fiscal previamente definidos. Entonces, para esto se utiliza como principal insumo 2 tipos de información, la información interna y la información externa. La información interna, que es el conjunto de datos que dispone la administración tributaria. Y este conjunto de datos se obtienen de las diferentes declaraciones juradas presentadas por los contribuyentes. Y la información externa es la información que proporcionan otras instituciones o contribuyentes que tienen relación con los hechos imponibles analizados. En realidad estamos hablando ahí de los agentes de información. Entonces, este Departamento de Inteligencia Fiscal debe contar con el apoyo de aplicaciones informáticas que le permitan obtener resultados con mayor oportunidad y confiabilidad. Este proceso es un proceso transversal en toda la administración tributaria. O sea, no se aplica solo a nivel central, sino también desconcentrado.
Entonces, en el gráfico, ahí vemos que se está recurriendo a la información interna y a la información externa. A toda esa información se va a aplicar los criterios de inteligencia fiscal, criterios y parámetros de inteligencia fiscal. En base a estos criterios y con la información interna y externa obtenida, se va a realizar el procesamiento de la información. Y de ahí va a resultar la selección de contribuyentes con mayores indicios de fraude. Entonces, hemos indicado que este Departamento de Inteligencia Fiscal debe tener sumo cuidado en establecer estos criterios y parámetros para su procesamiento. Entonces, ¿de dónde se concluye con los procesos de fiscalización? Donde estos procesos se van a aplicar para combatir el fraude fiscal y se busca inducir con el cumplimiento voluntario de los contribuyentes, de donde se ha definido 3 procesos de fiscalización. El primero, que se refiere al control masivo de obligaciones formales. El segundo, a las verificaciones de hechos o transacciones económicas. Y el tercero, a las auditorías tributarias. Estos 3 procesos son de carácter dinámico y gradual. ¿Eso qué quiere decir? Que como resultado de un proceso de control, se puede generar un proceso de verificación y finalmente sugerir una auditoría tributaria. Depende mucho del comportamiento del contribuyente. Si el contribuyente sabe que la administración tributaria ha tenido la capacidad de detectar en un periodo fiscalizado, pues no tendría que esperar que le fiscalicen las siguientes gestiones, porque la administración tributaria esa información la va a utilizar para siguientes gestiones, ¿verdad? Entonces va a seguir generando órdenes de verificación o fiscalización con el objeto de que el contribuyente corrija la forma de actuar, ¿verdad? Entonces el contribuyente ya debería anticiparse a la administración tributaria y regularizar esas observaciones antes de que le llegue una fiscalización. Y si realiza esa corrección antes de que le notifique a la administración tributaria, hasta se puede beneficiar con el arrepentimiento eficaz, ¿sí? O sea, tendría que rectificar y pagar la multa por incumplimiento a deber formal, nada más. Y no se aplicaría la multa por omisión de pago, pero depende mucho de qué resolución normativa de directorio se esté aplicando para la aplicación de las multas por incumplimiento a deberes formales, porque tenemos una última RND en la cual nos permite presentar las declaraciones juradas rectificatorias y no se paga por la multa por incumplimiento, por incremento del impuesto determinado. ¿Sí? Licenciado, buenas tardes. Una consulta. ¿Sí? Respecto a lo que estaba comentando, ¿no? Sobre las multas que tienen, también esto se puede aplicar cuando te sancionan por no hacer tus declaraciones trimestrales cuando tienes tu NIT en el régimen simplificado. Sí, porque igual estás obligado a cumplir y si no cumples te van a aplicar, porque esta resolución normativa de directorio de contravenciones tributarias se divide tanto para los regímenes especiales como para el régimen general. Sí, igual te van a aplicar esas multas. Oh, ya, gracias. Por eso hay que tener mucho cuidado, ¿no? Toda norma que establezca una obligación, claramente dice
cada cuándo se debe pagar, ¿verdad? Hay fechas límites. Entonces, si te pasas de ese plazo, entonces te van a aplicar las multas correspondientes. Bueno, Lisa, le comento en mi caso, ¿no? Bueno, el 2017 yo tenía una brostería donde bueno, saqué un NIT, ¿no? Del régimen simplificado. Hice las declaraciones, pero luego lo cerré y prácticamente a mi pareja, a mi esposo, le mandé, ¿no? A que lo haga inactivar y me dijo que ya, pero mi esposo también falleció ese mismo año y más yo nunca me aparecía impuestos, tampoco me notificaron ni nada. Y este año, bueno, entré a trabajar a la alcaldía y fui a sacar mi NIT de consultor y donde me llevé una sorpresa, ¿no? Donde tenía una enorme multa por no haber hecho mis declaraciones. ¿Y estás en el simplificado o tenías una Sí, empresa unipersonal? no, estaba en el simplificado, o sea que un Mm, NIT para el simplificado. Tienes que regularizar, tienes que regularizar, pero La ahora, única manera es cancelando, ¿no? Toda la deuda. ¿O qué otra manera se puede hacer? por ejemplo, he pasado un cursito sobre tendrías que revisar, les te voy a mandar un video o a ver, van a entrar a esta página, líder en Facebook, está como ¿Ya? líder, ¿sí? Hace, hace 2 semanas ha habido un congreso de tributación, ¿sí? Segundo congreso tributario, creo que era, ¿no? Y ahí ha habido 5 días de exposiciones y sería bueno que revises el, a ver, ¿qué documento vas a revisar? El de prescripción cuántica, algo así, ¿sí? Y ahí menciona, primero hemos tenido la ley 812 para la regularización de adeudos tributarios. Después de esa ley se ha emitido otra, la 317 creo que es. Entonces, al haber emitido esa normativa para la regularización de adeudos tributarios, todas las multas por incumplimientos a deberes formales anteriores a esa ley se estarían eliminando con esta ley, debido a que se ha establecido un periodo de regularización de adeudos tributarios. Tienes que ver este video y en base a eso tendrías que presentar tu memorial para que te liberen del pago de esas multas. Licenciada, ¿qué video era? ¿Puedes repetirlo, por favor? Vas a entrar al Facebook, a esta página líder, 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 así líder, ¿ya? está. Y ahí vas a encontrar los videos, ojalá estén todavía, del segundo Congreso de Tributación. ¿Ya? Y ahí se ha hablado sobre prescripción cuántica, algo así, ¿sí? Y es él el ¿Ya? que habló sobre estas leyes de regularización de adeudos tributarios. Tienes que revisar todo ese video y tendrían que preparar un memorial mencionando esta ley, porque es algo que nos ha abierto los ojos a todos y yo, por ejemplo, no tomé muy en cuenta, ¿sí? Pero es importante que veas y analices este video. Con eso podrías solicitar la regularización de esas multas por incumplimiento a deberes formales. Está bien, licenciada, gracias. Pero el pago del tributo yo creo que te van a hacer pagar. Lo que no te van a hacer pagar es la multa por incumplimiento.
¿Ya? Ya, licenciado. Bien. Licenciado, ¿y dónde puedo ver cuánto es la multa? O sea, por ejemplo, mi deuda Una sobrepasa los... normativa de directorio, a ver, ahorita un ratito te lo voy a ver. Espera un ratito. A ver, vamos a ver acá. Ustedes también van a revisar posteriormente esta resolución. Por eso, esta es nuestra herramienta de trabajo. ¿Dónde está? La del 16 tendrías que ver. La resolución normativa de directorio, la 1031 del 16. Ya. Entonces ahí tienen relacionadas, esto es para el régimen general, el cumplimiento de deberes contribuyentes, régimen agropecuario, sistema tributario integrado, luego tiene el régimen tributario simplificado. Para el simplificado tenemos la no inscripción en el régimen tributario que le corresponda, inscripción en una categoría diferente a la que le corresponde, no exhibir en lugar visible el documento de exhibición del NIT con la leyenda no emite factura, no actualizar la información proporcionada en el régimen de contribuyentes, no entregar documentación e información requerida por la Administración Tributaria durante la ejecución de procedimientos de fiscalización, verificación, control, entrega parcial de información, documentación requerida por la Administración Tributaria durante la ejecución de procedimientos de fiscalización. Solo esos incumplimientos tenemos. ¿Cuánto te han pasado? ¿Perdón? ¿Cuál es el detalle de tu adeudo? A ver. Bueno, solo dicen cumplimiento de pagos trimestrales. Entonces, tal vez solo te están exigiendo el pago trimestral, ¿no? No hay un detalle, cuánto es el tributo, cuánto es el mantenimiento, nada de eso. No hay. ¿Y quién ha hecho esa determinación? Ya deberías ir a impuestos a averiguar, ¿no? Cómo está compuesto ese monto y cuál es la Mm, norma. ¿Qué norma mencionan ahí? ¿Algún decreto supremo en particular sobre el pago del impuesto? ninguno, no me dijo nada, simplemente me dijo para que puedas cambiar tu NIT a de consultor, lo primero que tienes que hacer es pagar la deuda que sobrepasa los $1,000, en sí son 7,900 bolivianos, y luego ya inmediatamente te lo voy a cambiar tu NIT a NIT de consultor, mientras no, me dijo, y Ya. me dio unos detalles Entonces, de... tienes que revisar régimen tributario simplificado, ver en qué categoría estabas inscrita, cuánto deberías pagar en función a esa categoría y haz tú el cálculo. Tienes que recalcular de cuántos años te están cobrando. Tienes que ver Ya. si te deben estar cobrando el tributo con todas las actualizaciones, pues más el incumplimiento a deber formal por Yo la pienso no, que por la no presentación de los pagos, ¿no? sí, Eso yo tiene pienso que sí. que explicar, ¿ya? Entonces, jóvenes, tienen que tener mucho cuidado con este aspecto. Hay mucha gente, ella, por ejemplo, alumna de auditoría, ella no debería tener este problema, ¿verdad? Siempre se les dice, por ejemplo, en contabilidad 3, yo siempre les recalco, ni bien se registran en la administración tributaria, desde ese momento ya se obligan, ¿verdad? Si no hay movimiento, a presentar en cero, pero en este caso ya el régimen simplificado y tiene un monto fijo a pagar, depende de la categoría. Como no ha pagado, le van a cobrar más mantenimiento, más intereses, más la multa por incumplimiento a deberes formales, ¿verdad? Ya, pasamos entonces.
Entonces, hemos indicado que estos tres procesos de fiscalización son dinámicos y van a pasar dependiendo de la forma de actuación del contribuyente, si mantiene o si se corrige, ¿verdad? Pasamos a ver ahora la clasificación de las obligaciones tributarias. Tenemos las materiales y las formales. Las materiales se relacionan con el pago y liquidación de los tributos. Y las formales son las que se establecen en las diferentes normas para ejercer el control de las obligaciones, como por ejemplo la presentación de las declaraciones juradas en los lugares y fechas establecidas, en proporcionar la información a la administración tributaria, el momento en el que se efectúa el registro en el padrón biométrico digital, la actualización de estos datos, la presentación de información complementaria que se requiera. Toda norma que se emite por la Administración Tributaria, en esta RND de contravenciones tributarias no están todas las contravenciones. Cada norma que se emita siempre tiene un artículo donde establece sobre las sanciones, ¿sí? Entonces, esta resolución normativa de directorio de contravenciones tributarias en realidad debería irse actualizando y consolidar todas esas sanciones que están en diferentes resoluciones normativas de directorio. Pasamos ahora a ver los controles masivos de obligaciones formales. Este proceso de control masivo son los que se realizan con la menor profundidad, hemos indicado, ¿verdad? Se visita al contribuyente en su domicilio fiscal a objeto de verificar y orientar. Si se detectan incumplimientos formales, se procede a calificar la sanción. Estos operativos llegan a un gran número de contribuyentes y se realiza en corto tiempo. Lo que se logra es generar una importante presencia fiscal, ¿sí? Estos procesos benefician al contribuyente y a la administración tributaria cuando otorgan la oportunidad de regularizar las observaciones, ¿sí? Y no se constituyen en un proceso determinativo. Si no corrigen los aspectos observados, entonces la administración tributaria ahí iniciará los procesos de verificación o fiscalización, dependiendo de la gravedad de los incumplimientos, ¿sí? Y de lo que se espere recaudar en función de las observaciones que se hayan detectado. El segundo proceso, que son la verificación de hechos o transacciones puntuales, consiste en verificar una o más transacciones económicas o hechos específicos que van a constituir la base imponible de uno o más impuestos. Resultado de este proceso de inteligencia fiscal va a permitir identificar el incumplimiento de esas obligaciones tributarias puntuales. Entonces, les he indicado que cuando se notifican las órdenes de verificación interna, entonces ahí específicamente dice qué factura deben presentar, ¿sí?
con sus documentos de respaldo, contables y los documentos que demuestren el haber realizado la transacción y se ha efectuado el pago. Entonces, acá sabemos, nos dicen, debe presentar la factura número 500 de tal fecha, ¿sí? Con toda la documentación de respaldo. Estas verificaciones se realizan en realidad a ambas partes, al que ha declarado como comprador y al que ha declarado como vendedor. El que demuestre con toda la documentación de respaldo, a ese le van a creer, ¿verdad? El que no demuestre con documentación de respaldo, no le van a creer, ¿verdad? Entonces se procederá posteriormente al cobro de las diferencias detectadas. Entonces, la administración tributaria en estos casos ya tiene conocimiento del objeto de sus actuaciones y facilita la tarea de fiscalización. Procederá con el proceso de determinación y calificación de la sanción. O sea, la sanción siempre será la multa por omisión de pago del 100% sobre el tributo omitido actualizado, el cual va a ir reduciendo dependiendo del momento en el que se pague la deuda. Hace un momento les hablaba del arrepentimiento eficaz. El arrepentimiento eficaz surte efecto cuando el contribuyente se adelanta a la administración tributaria y corrige, ¿sí? Corrige. En ese caso, el arrepentimiento eficaz es la reducción del 100% de esa multa por omisión. Entonces, no habría multa por omisión. Pero esta corrección se tiene que hacer antes de que la administración tributaria notifique, ¿ya? Lo que va a implicar el tener que pagar mantenimientos, intereses y tal vez dependiendo del momento en el que vayan a rectificar y la norma que esté vigente sobre la presentación de declaraciones juradas rectificatorias, habrá o no habrá la multa por incremento del impuesto determinado, ¿sí? Tienen que ver la diferencia. Si yo como contribuyente estoy corrigiendo mis errores, entonces tengo que rectificar la declaración jurada, ¿verdad? Pero si la administración tributaria es la que detecta y determina la deuda tributaria, en esa etapa ya, donde ya participa la administración tributaria, ya no hay opción de rectificar, jóvenes. Directo se procede con la determinación de la deuda y la aplicación de la multa por omisión de pago. O sea, son diferentes, ¿ya? Entonces, se verifica que no has declarado una factura de ventas, entonces te van a cobrar el IVA débito fiscal, el IT, el IUE, sobre esa factura, ¿verdad? Más la multa por omisión del 100% del tributo omitido actualizado. Depende en qué momento tú decidas pagar, entonces ahí va a proceder la reducción de la sanción. Pero si yo me adelanto y sé que nos están buscando por una factura en particular, entonces digo, algo raro está pasando con esta factura, investigan si realmente saben que es una factura, puede ser una factura falsa, puede ser una factura clonada, puede ser que hayan declarado incorrectamente, involuntariamente. Entonces, inmediatamente hay que corregir ese mes, ¿verdad? Habrá que quitar esa factura o aumentar las ventas, dependiendo qué es lo que se ha detectado. Y presentar la rectificatoria antes de que nos notifique
y corregir y demostrar de que se ha pagado todo correctamente. Las ventajas de estas verificaciones es que la administración tributaria, en un tiempo relativamente corto, va a llegar a un número significativo de contribuyentes, generando de esta forma la expansión de la sensación de riesgo. Para el desarrollo de este trabajo, el personal no requiere de altos conocimientos técnicos. Y el tercer proceso, que es la auditoría tributaria. Son procesos de mayor alcance y profundidad. Para este caso, los contribuyentes seleccionados para estos procesos de fiscalización deben ser de gran importancia fiscal. La fiscalización antes era por varias gestiones para las empresas más importantes de la actividad económica. Entonces, con el antiguo código tributario teníamos la auditoría integral que comprendía varias gestiones. Actualmente, con el nuevo código tributario, se establece la fiscalización total, que abarca solamente una gestión y se va a revisar todos los impuestos. Cuando el contribuyente tiene elevados niveles de defraudación u omisión, por la profundidad del trabajo de auditoría, resultan ser los más costosos. Entonces, se debe tener cuidado con la selección de los contribuyentes. Este trabajo de auditoría dura más tiempo y no son de alcance masivo, y la generación del riesgo es imperceptible, ¿sí? El trabajo debe ser realizado por un equipo de profesionales de alto nivel técnico. Además, recurren a otras fuentes de información, o sea, a las fuentes de información externa que se relacionen con el contribuyente sujeto a fiscalización. Pasamos a ver ahora los instrumentos de apoyo. Tenemos como primer instrumento los recursos financieros. Entonces, los costos de fiscalización no solo son los sueldos. Además, se requiere contar con un presupuesto para realizar la investigación, las notificaciones, la obtención de certificaciones. Además, se requiere de infraestructura y principalmente de equipo informático, ¿sí? Y no solo equipo informático, además se requiere de programas especiales que permitan cruzar toda la información, depurar, ¿verdad? El segundo instrumento de apoyo tenemos la normativa. Entonces, las normas y los procedimientos se constituyen en el marco general para el desarrollo de los procesos de fiscalización. Estas normas y procedimientos, que son desarrollados por el departamento a nivel nacional, ¿sí? El cual va evaluando su aplicación y va corrigiendo aquellos aspectos que sean detectados y que se constituyan en cuellos de botella o que sean muy burocráticos. Entonces, para agilizar estos procedimientos, son sujetos a una evaluación de forma constante, ¿no? Para sus correspondientes actualizaciones de dichas normas y procedimientos. Luego tenemos los sistemas de control de gestión. Es importante que se cuente con sistemas que permitan realizar un seguimiento de forma automática
sobre las actuaciones de fiscalización, lo cual va a permitir el que tenga que realizarse una evaluación permanente mediante el proceso de retroalimentación. Estos sistemas de control de gestión principalmente va a permitir realizar un seguimiento al trabajo que realizan todos los auditores, ¿verdad? Porque los auditores de la Administración Tributaria no solo realizan un trabajo de fiscalización, pueden tener a su cargo varias fiscalizaciones, ¿sí? Entonces, en forma diaria, el auditor deberá llenar su informe de horas de trabajo, el trabajo que ha realizado, y mediante estos sistemas se van alimentando diariamente y el jefe de grupo, el jefe de departamento tendrá que ir verificando si están de acuerdo, si están dentro del rango establecido y comunicado en sus memorándums, porque ahí claramente dice que deben realizar la fiscalización parcial o total de tal empresa en tantas horas, ¿no? Entonces, es importante realizar ese seguimiento, esa gestión sobre el desarrollo del trabajo de fiscalización. No se olviden que como la administración tributaria normalmente revisa gestiones que están por prescribir, ¿no? En realidad están realizando su trabajo contra el tiempo, ¿verdad? Puede ser que interrumpan la prescripción con la notificación del inicio de fiscalización, pero se suspende por 6 meses. Entonces, en esos 6 meses tendrían que lograr realizar todo el trabajo de fiscalización más la notificación de la resolución determinativa. Si no logran realizar en esos 6 meses, directamente el tributo ha prescrito porque no se ha notificado con la resolución determinativa, ¿sí? Entonces, estos sistemas de control de gestión son muy importantes para realizar ese seguimiento. Luego tenemos las campañas de apoyo en medios de comunicación. Es importante que las actuaciones de fiscalización deben ser apoyadas mediante campañas específicas de información a grupos de contribuyentes, así como el uso y destino que se dé a las recaudaciones tributarias, ¿no? Ya cuando uno trabaja es donde uno se enfrenta al contribuyente y al trato que le dan al fiscalizador, ¿no? Y ahí vemos que realmente a nadie le gusta pagar impuestos, a nadie le gusta que le quiten algo de lo que gane, ¿verdad? Pero el Estado, para que funcione, requiere de recursos financieros, y los cuales se recaudan mediante los tributos. Entonces, es importante que todos nos concienticemos, ¿verdad? Caso contrario, no se podrían satisfacer las diferentes necesidades de la población. Entonces, la experiencia de la Administración Tributaria de Bolivia, antes de la reforma institucional, el área de fiscalización atravesaba por los siguientes problemas: injerencia política, sospechas constantes de actos de corrupción, la selección discrecional de contribuyentes para procesos de fiscalización, la falta de desarrollo de procesos de inteligencia fiscal, la estructura organizacional inadecuada, personal no calificado, la inexistencia de una estrategia adecuada de fiscalización,
la falta de explotación de las aplicaciones informáticas de apoyo a la gestión de fiscalización. De todos estos puntos, no creo que todos ya no existan. Yo creo que todavía existen algunos de estos puntos, ¿sí? Injerencia política sigue habiendo. Corrupción, no sé si habrá o no habrá. Selección discrecional de contribuyentes, yo creo que sigue habiendo, ¿sí? Falta de desarrollo de procesos de inteligencia fiscal, yo creo que ha habido un gran avance en este aspecto. La estructura organizacional inadecuada, de la misma forma, ya más descentralizado, no tan centralizado. Personal no calificado. El problema es que cada que existe cambio de gobierno hay cambio de personal. Entonces las personas que ya se van formando, si las retiran y entra nueva gente, nuevamente tiene que volver a aprender, ¿verdad? Tienen 4 años, 5 años, cambio de gobierno, cambio de personal. A no ser de que ya estas personas sean institucionalizadas, ¿no? La inexistencia de una estrategia adecuada de fiscalización. En realidad, actualmente están trabajando con la estrategia y se ha implementado los 3 procesos de fiscalización. También cuentan con un sistema informático que les permite realizar el apoyo a la gestión de fiscalización. Y en Graco creo que además han calificado con las normas ISO sobre los procedimientos, entonces tienen mayor cuidado en el desarrollo de su trabajo y aplicación de todas las normas y procedimientos establecidos. Entonces, la reforma institucional de la administración tributaria se da con la ley 2166, el 22 de diciembre del 2000. Fíjense, ya son 21 años, que se crea el Servicio de Impuestos Nacionales, donde les otorgan su personería jurídica propia, atribuciones, funciones, derechos, obligaciones y un patrimonio para su funcionamiento. Elemento central es la construcción de un sistema de desarrollo de recursos humanos capacitados con alto grado de ética y transparencia. Hay que tomar muy en cuenta que esta institución funciona en base al trabajo que realiza todo su personal dependiente. O sea, los recursos humanos deben ser altamente capacitados y deben tener un alto grado de ética y transparencia. Si no cuentan con estos recursos, entonces fácilmente podemos hablar de corrupción, podemos hablar de un mal trabajo, ¿verdad? Entonces, esta estrategia de fiscalización se construye a través de un nuevo enfoque de fiscalización y se encuentra orientada a lograr el cumplimiento de las obligaciones tributarias de los contribuyentes dentro del marco establecido por las normas vigentes en materia tributaria y por medio de las acciones efectivas de control. Entonces, acá vemos la expansión objetiva del riesgo y la expansión subjetiva del riesgo. La expansión objetiva del riesgo es controlar cada vez a mayor número de contribuyentes que peor comportamiento relativo presenten en medio del uso intensivo de la información de sus operaciones económicas, ¿sí? Y a la anterior clase ya les mencioné con la
emisión de la última resolución normativa de directorio sobre el sistema de facturación en línea, ¿no? Entonces, la administración tributaria realmente va a contar con toda la información de las empresas, porque ¿cuál es la principal información de las empresas? Todas sus transacciones económicas, ¿verdad? Principalmente la de bienes y prestación de servicios, ¿verdad? Entonces, van a contar con toda esa información. Entonces, deberán realizar este uso intensivo de esa información para poder controlar cada vez mayor a un mayor número de contribuyentes y tener mejores resultados, ¿verdad? Mientras que la expansión subjetiva del riesgo se da con el resto de los contribuyentes que no hayan sido objeto de un proceso de fiscalización, para que cambien su conducta tributaria voluntariamente debido a la mayor sensación de riesgo. Entonces es importante mencionar que las personas que se relacionan con un contribuyente que es objeto de fiscalización, el contribuyente comenta, ¿no?, que está siendo sujeto a una fiscalización, le están observando estas operaciones, ¿sí? ¿Alguna duda? Entonces, estas personas que se relacionan con el contribuyente que es objeto de fiscalización, saben que la administración tributaria está realizando su función de investigación, ¿verdad? Que en cualquier momento tal vez les podría llegar a ellos. Entonces, si tienen transacciones parecidas, habrá que revisar cómo están aplicando, qué tipo de observaciones están realizando, ¿verdad? Y habrá que documentar de mejor forma, si es que tienen la opción de documentar, ¿no?, para poder demostrar y cómo se está desarrollando dichas operaciones económicas, ¿verdad? Cada contribuyente tiene que ser objetivo, o sea, tiene que ver su realidad, tiene que saber que el riesgo que está cometiendo será fácil de demostrar lo contrario. Cuando uno sabe que ha cometido, realmente ha incumplido con el pago de sus obligaciones, es mejor regularizar antes de que la administración tributaria detecte, ¿sí? De nada sirve el tener que pelear y al final tener que pagar todo y a no pagar solamente el tributo más una pequeña sanción o solo el tributo, ¿verdad? Sino que se va a tener que pagar mantenimiento, intereses y multas. Y eso a veces se duplica, se triplica, se quintuplica, dependiendo de cuántos años hacia atrás nos están revisando, ¿verdad? Entonces, el control de las obligaciones tributarias es un proceso sistemático en términos de su sostenibilidad y permanencia en el tiempo, e integral con un esfuerzo desde la identificación de los contribuyentes hasta la exigibilidad real de las sumas adeudadas al fisco. La política de control del SIN se basa en las siguientes estrategias: el de mejorar la capacidad de detectar hechos de evasión u omisión por medio del uso intensivo de información. Segundo, tenemos el de implantar un esquema general de control que defina
los procesos para el uso de información interna y de terceros, así como los tipos de procesos de control, verificación y fiscalización a aplicarse permanentemente, ¿sí? Entonces, la administración tributaria debe realizar este procesamiento constantemente y el objetivo es detectar todas esas inconsistencias e ir corrigiendo. Hacer que los contribuyentes sepan que la administración tributaria está realizando su trabajo, ¿verdad? La realización de acciones específicas de control en el corto plazo como fase inductiva del cumplimiento tributario, mediante el desarrollo de los diferentes operativos de control. Establecer un régimen sancionatorio ágil, sencillo y expedito. Respecto a estas resoluciones normativas de directorio sobre contravenciones tributarias, es importante mencionar lo siguiente. Antes de que tengamos el nuevo Código Tributario Boliviano, la Ley 2492, antes, cuando se detectaba algún incumplimiento, en realidad no había una norma que establezca estos parámetros de la aplicación de multas, ¿sí? En realidad cobraban diferente multa por una misma infracción, ¿sí? Y siendo el mismo tipo de contribuyente. O era a medida y cara del contribuyente, ¿sí? Con el nuevo Código Tributario y con la emisión de las resoluciones normativas de directorio de contravenciones tributarias, es que se ha establecido las multas en UFBs, ¿no? Lo que adolece estas resoluciones es que son multas en UFBs y la UFB se actualiza constantemente. Y el problema que se ha tenido es que han tenido que emitir una resolución para aumentar estas sanciones, donde los contribuyentes ya estaban atosigados de multas, y es por eso que el 2016 se emite otra resolución para bajar las multas, porque realmente los contribuyentes sí están, o sea, tienen miedo y algunos ya hasta deciden cerrar su negocio, ¿verdad? Porque trabajan para pagar multa de todo. Y no son pequeñas multas, son multas elevadas, ¿verdad? Entonces, el esquema general de fiscalización define los procesos generales de uso de la información interna y externa para la selección de contribuyentes, así como los tipos de procesos de fiscalización que deben efectuarse de forma permanente. Entonces, tenemos la información interna, hemos indicado que es la información que posee la institución sobre cada uno de los contribuyentes. Es toda la información registrada y administrada por las aplicaciones informáticas de la administración tributaria. La información externa es la información proporcionada por los agentes de información definidos por la administración tributaria mediante resoluciones normativas de directorio, y estos agentes de información son empresas, asociaciones, instituciones, dependiendo, ¿sí? Entonces, como agentes de información, hemos indicado, tenemos a las diferentes instituciones, comenzando de la Aduana Nacional de Bolivia. Es la que proporciona la información de las pólizas de importación. Entonces, la administración tributaria sabe quiénes han importado, cuántas importaciones han hecho, a qué agencia aduanera han contratado, quiénes son los transportistas, ¿verdad? Cuánto les han cobrado, y eso van a verificar con la información declarada
por los transportistas o empresas transportadoras o las agencias aduaneras. Otro agente de información, tenemos las AFPs, ¿no? El Ministerio de Trabajo. ¿Qué información tienen? Tienen la información de quiénes son dependientes y de qué empresa, ¿verdad? Entonces, cuando se hace la fiscalización, hay que ingresar a esas bases de datos de la empresa X que se está fiscalizando, verificar con su planilla y qué gastos, de qué personas tiene la empresa. Entonces, hacen ese tipo de cruces, ¿no? Para poder depurar aquellos gastos que no tengan que ver con la empresa y sean gastos más personales o de los socios, ¿verdad? Luego tenemos otros agentes de información, las empresas constructoras que deben informar sobre sus contratos de obras, ¿verdad? Cuándo empieza, cuándo termina, si es con financiamiento propio o es financiamiento con entidad financiera o pagos efectuados por los que adquieren, el material utilizado en la obra, toda esa información. Luego tenemos las clínicas. De la misma forma deben enviar información sobre la prestación de servicios. Entonces ahí indican la clínica, por qué conceptos ha facturado, qué médicos han intervenido, si ellos han emitido su factura o se les ha efectuado la retención de impuestos. Eso es con relación a las clínicas. También tenemos como agentes de información las empresas de luz, agua, teléfonos, ¿no? Para ver cuál es el consumo y ver la relación con la producción, la empresa de gas, ¿no? Entonces, los tipos de procesos de fiscalización se han definido básicamente los siguientes. Tenemos los controles preventivos, las verificaciones internas, las verificaciones externas y las fiscalizaciones externas. El proceso de control preventivo, formativo y coercitivo hemos indicado que está orientado a controlar el cumplimiento de los deberes formales a través de operativos masivos y permanentes de aplicación desconcentrada, lo cual permite que las áreas operativas definan la oportunidad y los tipos de operativos a realizar bajo los lineamientos generales definidos por el área normativa. Y se clasifica en dos tipos de control, el control preventivo formativo y el control preventivo coercitivo, ¿sí? Entonces, fíjense bien ahora acá, estos operativos son de aplicación desconcentrada. ¿Eso qué quiere decir? Que cada gerencia distrital y su departamento de fiscalización son los que definen cuándo van a realizar estos operativos. Y normalmente estos operativos se realizan en las fechas festivas, ¿verdad? Y en los lugares donde normalmente hay bastante movimiento de gente. Eso va a implicar mayores ventas en bienes, en servicios, ¿verdad? Y cuando hablamos del control preventivo formativo y el preventivo coercitivo, pasamos a desarrollar el control preventivo formativo. En este operativo se proporciona información y orientación a los contribuyentes sobre sus obligaciones tributarias. Aunque se detecten contravenciones, no se emite sanción alguna, solo se deja como constancia un acta de visita. Y el contribuyente debe subsanar la observación, ¿sí? Además, se realiza el proceso de comunicación de observaciones de indicios de fraude detectadas por inteligencia fiscal y se invita al contribuyente a regularizar dichas observaciones. Entonces, dependiendo de los criterios de selección determinados por inteligencia fiscal,
se van a generar operativos donde van a invitar al contribuyente a regularizar alguna observación en particular, como por ejemplo, una empresa que tenga pérdida todos los años, le van a pedir que expliquen cómo funciona una empresa con pérdidas, si el objeto de todo comerciante es la obtención de lucro, ¿verdad? ¿Y por qué no se cerró esta empresa? Porque puede ser que esas pérdidas ya hayan superado el 50% del capital, ¿verdad? El control preventivo coercitivo se caracteriza por sancionar los incumplimientos a los deberes formales detectados. En este caso, se van a labrar las actas de infracción o contravención en las que se van a registrar las contravenciones cometidas. Primero, se tiene que indicar cuál es la contravención. Luego, se debe indicar la norma que infringe y la sanción que debe pagar por esta contravención, donde estas actas deben ser firmadas por los contribuyentes y los fiscalizadores. Y en caso de que se niegue firmar el contribuyente, siempre habrá otro funcionario que va a actuar en calidad de testigo de actuación. El proceso de verificación interna. En este tipo de control se cita a los contribuyentes para que se apersonen a la administración tributaria a aclarar aspectos específicos previamente detectados mediante cruces de información con criterios de inteligencia fiscal relacionados con la omisión de bases imponibles, evitándose que los funcionarios se constituyan en el domicilio del contribuyente. Permiten un control adecuado de las actuaciones de los fiscalizadores porque delimita claramente el alcance de la verificación. Y entre las modalidades tenemos compras informadas versus ventas declaradas. Y es ahí donde surgen esas inconsistencias. Cuando se detectan facturas duplicadas, o sea que dos contribuyentes informen una misma factura como compras. Las tarjetas de crédito. Entonces, siempre que se realice un pago con tarjeta de crédito, debe estar respaldada con una factura, ¿verdad? Solo los retiros en efectivo no tendrán su correspondiente factura, pero si realizamos la transacción en las empresas que utilizan tarjetas de crédito, entonces todo pago que se haga con tarjeta de crédito tiene que tener su correspondiente factura. Luego tenemos las ventas declaradas versus las importaciones efectuadas. Pero aquí fíjense que las ventas no se realizan en un mes, mientras que la importación se realiza en un mes, pero esa importación se va a llegar a vender, puede ser en 6 meses, en un año. Los importadores normalmente se estocan de esa forma, ¿no? Cada 6 meses o cada año realizan la importación. Entonces, habría que ver, ¿no? A partir del momento en el que se hace la importación, 6 meses, tomar 6 meses o un año para verificar y ver su comportamiento del contribuyente. Luego tenemos el control del débito fiscal por concepto de comisiones de importación de agentes despachantes de aduana. Luego tenemos el proceso de verificación externa. Consiste en la verificación puntual en el domicilio fiscal del contribuyente de aspectos puntuales y específicos a solicitud de los propios contribuyentes, solicitud de otras unidades de la institución, así como de otras entidades externas facultadas para el efecto, como ser la Contraloría, jueces, fiscales, etc. ¿Alguien quiere hablar? ¿O se están retirando ya?
Entonces, entre las modalidades tenemos el control cruzado de notas fiscales, la baja de bienes, el control de declaraciones juradas rectificativas, la verificación de solicitudes de devolución impositiva, el control del ICE, de timbres fiscales y etiquetas comerciales y el control de guías de tránsito. ¿Sí? Entonces, estas modalidades normalmente son a solicitud de los contribuyentes. ¿Sí? Y por último tenemos el proceso de las fiscalizaciones externas, procesos que se efectúan en el domicilio fiscal del contribuyente y solo se realizan aquellos casos que revisten especial importancia, que ameriten investigaciones a fondo, ya sea por las evidencias detectadas en los cruces de información o por los resultados obtenidos en los procesos anteriores. Hemos indicado que según el nuevo Código Tributario, la clasificación es tenemos la fiscalización total, que consiste en la fiscalización de todos los impuestos y por una o más gestiones, por una gestión anual, no pongan más, más es para la integral, ¿ya? Mientras que la parcial consiste en la fiscalización de uno o más impuestos por uno o más periodos. Con esto terminamos, jóvenes, este tema. ¿Tienen alguna duda? Antes de que se retiren, vamos a tomar asistencia. ¿Dudas, jóvenes? Entonces, hoy día les voy a habilitar el video para que puedan volver a ver y puedan tomar sus apuntes, pausando, pero es mejor que vayan apuntando en sus cuadernos porque es un resumen del texto que les voy a pasar. Eso sería todo entonces, jóvenes. ¿Se pueden retirar?